Hola chicos, hoy vamos a ver la familia Tiranosaurios, el Tiranosaurio Rex empezando con este grupo. Entonces, como vemos, este es un esqueleto de Tiranosaurio Rex y sabemos que su descubrimiento empezó en 1902 por el paleontólogo Barnum Brown en Montana, Estados Unidos, que le dio el nombre Tiranosaurio Rex. ¿Qué significa el nombre? Tiranosaurio Rex significa lagartija tirana. Sin embargo, hemos descubierto en estos recientes años que el tiranosaurio Rex es más familiar, o sea, tiene más eh, parecido con las aves modernas que con los reptiles. Entonces, esto da mucho a preguntarse cómo se miraban realmente, si eran así como los hemos pensado o si tenían plumaje. Entonces, las dimensiones del tiranosaurio Rex. El tiranosaurio Rex medía entre 11 a 13 metros de largo, un alto de 4 metros, podría llegar hasta 6, dependiendo el si era macho o hembra, y el peso era alrededor de 5.6 a 9.5 toneladas. Era de la especie tetrápodo y de la familia Tyrannosauridae y era bípedo. Una de las dudas también de por qué era bípedo y todo era para qué le servían esos bracitos. Si vemos, no es como que fueran muy grandes los bracitos para poder agarrar presas ni nada. Entonces, se piensa que ese animal probablemente estaba perdiendo la habilidad de sus brazos, ¿verdad? Era un carnívoro, es decir, que comía carne, ¿verdad? Entonces vemos, esto era la Tierra hace 68 millones de años, porque el T-Rex vivió entre los 68 y 66 millones de años antes de la caída del meteorito en la península de Yucatán, México. Entonces, esta es la época Cretácica tardía y es conocido como el Matrixtiense, que es la época donde vivió el T-Rex. En la región de Norteamérica, él era el rey de la región de Norteamérica, siendo el depredador más grande que existía en esa región en ese momento. Y como vemos aquí, y te lo voy a señalar, él fue el único de su familia Tyrannosauridea, de la Tyrannosauria, que logró sobrevivir y llegó justamente hasta su extinción, hasta 66 millones de años. Si vemos, todos los demás de la familia no llegaron a esto. Sin embargo, tampoco fue el animal con mayor tiempo, ganándole el Torvosaurus. Sin embargo, sí, el tiranosaurio Rex vio su propia extinción. Entonces, ¿cómo conocemos a un depredador? Lo conocemos por el cráneo y sus dientes. Si vemos el diente del T-Rex, es de forma de banano, no es una gran raíz que vemos aquí que se encuentra, y es grueso. Y vemos que también tiene el filo cerrado hacia adentro. Y son curvos hacia adentro. Esto le da una mordedura que permite al T-Rex romper huesos con los dientes. Es decir, que el T-Rex cazando podría quitar pedazos de su víctima con sus dientes, ¿verdad? Su mordedura era equivalente a 12.800 newtons de fuerza. Probablemente nos hubiera destrozado en una mordida. Sin el probable, no se hubiera destrozado en una mordida. Era bastante fuerte su mordida. Y representaba si vemos, era robusto, era grande, no era una mandíbula corta o pequeña. Entonces, los sentidos. Otro punto que hace un depredador exitoso son los sentidos. Y empecemos con el sentido de la vista. Si vemos, las cuencas oculares del T-Rex están hacia el frente. Entonces, esto nos permite deducir que el T-Rex miraba como nosotros, binocularmente. Miraba el espacio y la profundidad, lo que permite como depredador localizar su presa en su campo de visión. También se contaba que eran ojos muy grandes, entonces tenían bastantes células fotosensibles que localizaban a los animales o, digamos, podía ver diferentes puntos, vegetación y en especial sus presas como los triceratops, ¿verdad? Se ha dado la idea de que por mucha cultura o Jurassic Park, de que el T-Rex no tenía muy buen sentido, como que te quedaras móvil y no te hubiera comido. Probablemente si te hubiera visto y hubiera probado intentar agarrarte, ¿verdad? El sentido del olfato del T-Rex entra en uno de los olfatos más fuertes, siendo 10.000 veces más fuertes que el del ser humano. Se dice que el T-Rex
si pudiera entrar a una habitación con muchas personas, este podría localizar a cada persona y su posición. Y esto también se lo da, si vemos aquí, sus fosas nasales están divididas por casi 25 centímetros de diferencia. Y esto le da al T-Rex y la capacidad de los bulbos de determinar la posición de cada animal. Y eso se dice que tiene un sentido del olfato estéreo. O sea, dice dónde está, qué presa es, si es nutritiva para él. Entonces, toda esta información se lo da a su cerebro. Y como vemos, el cerebro del T-Rex está bastante desarrollado en el bulbo olfatorio. Otra es la cóclea, o sea, el sentido del oído es bastante fuerte. Sin embargo, sí, el sentido del olfato es lo que más predomina en el T-Rex. Vemos aquí un T-Rex, y si vemos el T-Rex, podría llegar a correr hasta 40 kilómetros por hora. Así que probablemente sí nos hubiera alcanzado en una carrera. El ser humano promedio puede llegar hasta 8 o 10 kilómetros por hora y probablemente con la sociedad que hemos tenido no tenemos la resistencia para poder superar a un T-Rex, ¿verdad? El T-Rex tiene que estar consumiendo alrededor de 40.000 kilocalorías diarias. Un ser humano promedio, o sea, si el T-Rex se lo comiera en una sola mordida, es equivalente a 81.500 un hombre grande. Pero sin embargo, no seríamos tan nutritivos porque primero somos bastante huesudos como animales y tenemos la tendencia a que nos escabullimos y buscamos dónde escondernos. Entonces el T-Rex perdería más calorías intentando buscarnos y atraparnos que lo que consumiría en comiéndonos, ¿verdad? Entonces, si vemos esto en contexto, el T-Rex buscaba presas grandes que pudieran saciar esa cantidad de kilocalorías diarias. Y como vemos, la mayoría de carnívoros no es que coma todos los días, sino caza y come una vez y come algo bastante grande. Entonces, el T-Rex estaría buscando presas como el Triceratops, ¿verdad? ¿Cómo se reproducían? Era por huevos. Tristemente, el 60% de los T-Rex no llegaban ni al año de vida. ¿Por qué? Porque existían varios depredadores que si encontraban un huevo de T-Rex, en especial los herbívoros, los iban a destruir con tal de que no fueran sus alimentos. Uno de los animales que llegaba realmente a, a buscar T-Rex bebés eran los nanotiranos. Es otra versión de tiranosaurios que para evitar la competencia buscaban deshacerse de los T-Rex bebés, ¿verdad? Y dudas sobre el T-Rex. Realmente una de las grandes dudas que se tiene era si era un animal social o solitario, es decir, que había núcleos familiares para cuidar a las generaciones, o si era un animal carroñero o depredador. Son de las preguntas más comunes que se tienen y dudas sobre esto, porque actualmente no existe un descendiente de línea directa del T-Rex, sino nos hemos basado mucho en los comportamientos de otros animales como las aves. Entonces, no sabemos realmente cuál era la estructura familiar del T-Rex. Y si era carroñero o depredador, tampoco sabemos porque en su ecosistema como tal no hemos visto, no hay un ecosistema con el T-Rex actualmente. Entonces, se tienen estas dudas, ¿verdad? Entonces, gracias. Espero que te haya gustado este video. Por favor, suscríbete, me ayuda mucho. Y si quieres ver videos divertidos, aquí está la lista de reproducción.